Hola, muy buenas noches, saludo cordial, bienvenidos una vez más a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. En la noche de hoy hablaremos sobre una temática que despierta muchos tabús. Esta es el duelo gestacional y perinatal. A esto le llamamos un dolor que es muy intenso, la pérdida de un hijo, bien sea durante el embarazo o en los días siguientes a su nacimiento. Y hablaremos también con profesionales de la salud, con madres que han pasado por este proceso y también hablaremos sobre la importancia de que los profesionales se capaciten para tratar a sus pacientes y a la familia y dar un servicio humanizado, que es lo que hoy en día en la salud estamos buscando. Pero primero quiero presentarles a los invitados de la noche de hoy. Tenemos aquí en estudio al profesor Luis Alexander Lovera Montilla. Él es docente de la Facultad de Salud, de la Escuela de Enfermería. Él es enfermero, especialista en enfermería neonatal, magíster en administración en salud, magíster también en epidemiología, doctor en salud y coordina el grupo interdisciplinario de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología. Profesor, bienvenido a TV Salud. Mateo, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por asistir, profesor. Y tenemos también directamente desde Ibagué, por una llamada virtual, a la profesional Ángela María Muñoz Carrillo. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en gestión pública de la Universidad de los Andes, grado en modalidad distinción con su trabajo en consultoría, humanización de la atención en salud ante una muerte gestacional y neonatal en Colombia. Ella es también la fundadora de una fundación llamada HIC, que está en el proceso de ayudar a las mamás en este duelo, en este proceso de duelo. Además, es la gestora de la Ley Brazos Vacíos, que es la Ley 2310 del 2023, la cual vamos a estar hablando un poco acerca de esta ley durante el programa. Ángela, bienvenida a TV Salud. Muchas gracias, Mateo. Un saludo para quienes nos acompañan el día de hoy. Bueno, y para iniciar, como normalmente lo hacemos en nuestro programa, vamos a empezar con nuestro Vox Pop. Le preguntamos a algunos funcionarios, estudiantes de la comunidad de Univalle, sede de San Fernando, acerca de cómo cree que los profesionales de la salud pueden ayudar a las familias que atraviesan por este duelo gestacional y perinatal. Esto fue lo que nos respondieron. En TV Salud estamos hablando sobre duelo perinatal. Por eso, hoy estamos en la Facultad de Salud, donde le preguntaremos a las personas cómo creen que los profesionales de salud pueden ayudar a las familias que están atravesando por un duelo gestacional, perinatal o neonatal. Bueno, considero que los profesionales de salud pueden ayudar siendo una mano amiga, porque en estas situaciones emocionalmente, físicamente puede ser un reto muy grande y poder tener esa mano amiga que genere espacios seguros, que pueda ayudar a la persona a no sentirse sola o incluso no sola, pero sentir que tiene un apoyo de un profesional que sabe qué puede hacer al respecto y cómo puede nutrir ese vínculo, me parece importante. Creo que los profesionales pueden directamente apoyar a estas pacientes directamente, no solamente desde el apartado de salud, sino como un acompañamiento, una validación y una escucha de sus emociones, porque están atravesando un momento muy difícil. Considero que los miembros personales de salud, por decirlo así, deberían tener un tratamiento psicológico, o sea, que ellos tengan cierta capacitación psicológica para abordar de forma directa a quienes pasan por este duelo. Desde mi opinión personal sería a través de un acompañamiento humanizado y también de una orientación, porque después de la pérdida hay que hacer ciertos trámites y pues ya con eso la persona podrá llevar su duelo de la mejor manera. Bueno, acabamos de escuchar las opiniones de algunos integrantes de la comunidad de la Universidad del Valle de San Fernando acerca de la importancia de que los profesionales en la salud estén capacitados para poder tratar este tipo de duelos gestacionales y perinatales. Profesor Alexander, usted es enfermero neonatal. Usted conoce sobre el tema, sabe lo que se está tratando en estos hospitales y lo que pasa después de una pérdida, de un duelo de estos. Cuéntenos acerca de cómo cree que la experiencia que usted ha tenido en este proceso nos puede ayudar a saber un poco más
de lo que están pasando los profesionales y las mamás y las familias? Mateo, muchísimas gracias por tu pregunta. Déjame arrancar diciendo que primero hay que reconocer que se cometían errores, que cometíamos los errores, o que cometí errores. Es lo primero que hay que reconocer. Durante mucho tiempo que trabajé en la parte asistencial, debo reconocerlo públicamente, cuando pasaban estas situaciones o estos eventos, pues no tenía la preparación y me hacía a un lado. Pero posteriormente, a partir de una experiencia personal, fue necesario cambiar. Y entonces, claro, tú me estás preguntando que describa esa experiencia. No es una experiencia fácil, hay que partir de eso, pero después de que vos te preparás, de que organizás, digamos, tus conceptos, de que adquirís ciertas habilidades para estar con la familia, con la madre, con el padre, en la comunicación, esa experiencia se convierte en algo muy emancipador, no solamente para las familias, sino para uno como profesional, porque es una situación difícil y en ese momento tú como profesional para las familias eres un apoyo. Podemos hablar un poco para que nuestros televidentes estén enterados el significado de duelo perinatal y gestacional. ¿Qué significa como tal? Sí, el duelo como tal es todo un proceso de un afrontamiento, un proceso físico, emocional, situacional, por decirlo, digamos, de alguna manera, donde la persona ha vivido pues una pérdida, ¿sí? Una pérdida, en este caso, de un hijo, Sí. que quizás sea de las pérdidas más difíciles por lo que involucra la naturaleza de un hijo, esa relación, ese vínculo. Se habla del periodo gestacional desde la primera semana hasta el nacimiento, y perinatal se habla hasta las 28 días. Entonces ese duelo pues abarca, digamos, toda esa temporalidad. Gracias, profesor. Ángela, cuéntanos qué papel juega la sensibilización y la empatía que deben tener los profesionales de la salud en este suceso, cuando una madre pierde a su hijo durante la gestación o reciente los días de haberlo tenido. Mira, como bien lo planteó Alexander, estamos hablando de un proceso que resulta o que es consecuencia de una pérdida, ¿sí? Y cuando el ser humano afronta una pérdida tan impactante como esta, estamos hablando de un hijo esperado, estamos hablando de un proyecto de futuro, pues es necesario que quienes tienen a su cargo la atención y el cuidado de esa mujer y de esa familia, Sí. desarrollen una interacción que esté basada en aquello que para esa persona es importante. Y estamos hablando de la atención centrada en el otro. De esa manera, la empatía, el respeto, la compasión, el poner al otro en primer lugar, no desde lo que para mí es importante, sino lo que para el otro en ese momento es necesario, pues es un sustento muy importante a la hora de desarrollar todas las prácticas alrededor del cuidado. ¿Y qué tipo de prácticas? Prácticas que validen. Por eso la sensibilización y la empatía parte de validar que ahí había un vínculo, que hubo una pérdida y que se necesita brindar un acompañamiento. Mira que estamos hablando del cuidado de lo invisible, ¿sí? Es importante tener habilidades duras, ¿sí? Habilidades técnicas, pero aquí, cuando entramos en el terreno del duelo y de la pérdida, necesitamos desarrollar habilidades blandas. Por eso la empatía, la compasión, el manejo de la comunicación, pues son fundamentales para establecer un diferencial en la manera como se acompaña y se cuida a esa mujer y a esa familia en proceso de duelo perinatal. Sí es, Ángela, sí es muy importante poder recalcar que los profesionales de la salud muchas veces no tienen hijos o no han pasado por este proceso, y suele ser que no tienen esa empatía, esa sensibilización. Profesor, cuéntenos cuáles son los desafíos más relevantes que tienen estos profesionales de la salud al enfrentarse a este tipo de situaciones que son muy difíciles.
Mateo, primero que todo, quiero saludar a Ángela, que nos está acompañando desde otra latitud, y darte respuesta a la pregunta. Fíjate que no necesariamente se necesita tener un hijo o una hija para tener, digamos, o adquirir estas habilidades. Digamos, hay que partir de eso, porque uno encuentra profesionales que tienen hijos y en los diferentes escenarios de salud materno-perinatal, pues el comportamiento, digamos, no es el que uno esperaría. Pero, ¿qué es importante aquí, Mateo? Aquí es importante recalcar lo que Ángela muy bien señaló, y es en esas habilidades blandas que desde las instituciones formadoras de profesionales se deben tener en los currículos, es decir, todo lo de habilidades blandas. Es interesante, nosotros nos vamos a enfrentar en interacciones con las familias, con los pacientes, con el personal, en la atención en salud, pero también en el cuidado propio de esta misma. Y se necesita simplemente una muy buena comunicación, una muy buena escucha, una buena mirada, pero también saber callar y entender lo que la familia, digamos, está transitando. Yo sí quisiera recalcar ese punto que nosotros, las instituciones de educación, deberíamos tener en los currículos. De hecho, ese es el objetivo de estar hoy acá en el programa, mostrar y resaltar por qué es tan importante esta temática del duelo, ¿sí?, específicamente en esta población. Así es, profesor, y precisamente en nuestra primera nota de la noche de hoy tenemos a la profesora Luzmila Hernández. Ella es la directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad del Valle y nos va a comentar sobre la importancia de la formación de profesionales en la salud sobre esta temática de cómo tratar el duelo gestacional y perinatal y tener esa sensibilización que un profesional debe tener. Vamos a la nota. Un saludo a todos los televidentes. En Telesalud estamos hablando sobre el duelo gestacional y perinatal, y para profundizar sobre el tema nos acompaña en esta nota la profesora Luzmila Hernández Ampayo, quien además de ser directora de la Escuela de Enfermería, también tiene una amplia trayectoria y experiencia en la enfermería materno-perinatal y materno-infantil. Profesora, usted actualmente está desarrollando un proyecto de investigación desde la Escuela de Enfermería con el apoyo de la Universidad del Valle sobre el duelo perinatal desde la perspectiva de la enfermería. ¿Podría contarnos sobre este proyecto? ¿Cuál es el interés de traer la academia a investigar este tipo de temáticas y qué hallazgos o reflexiones ha sacado en su experiencia? Bueno, desde la Escuela de Enfermería, como todas las preguntas de investigación surgen desde la práctica de enfermería, en una práctica como docente tuvimos la oportunidad de cuidar a una paciente que vivió una pérdida perinatal en el momento del parto, y desde allí surgió la necesidad de investigar cuáles eran las vivencias de estas mujeres que tenían su pérdida perinatal institucional. Con estos resultados nos pudimos develar que hay muchos vacíos en cuanto al cuidado de enfermería a este tipo de mujeres. Desde la Facultad de Salud y nosotros como enfermeras, que somos las principales gestoras de este cuidado, emprendimos este camino de mejorar el cuidado a estas mujeres que viven una pérdida gestacional o perinatal, y estamos en este momento desarrollando un proyecto de investigación desde la perspectiva del profesional de enfermería. El objetivo es identificar cuáles son las herramientas que cuentan estas enfermeras para brindar este cuidado humanizado. Porque desde la experiencia lo que identifiqué es que desde la academia no nos dan los elementos para brindar este tipo de cuidado. Nosotros entonces aprovechamos la reforma curricular propuesta por la Universidad del Valle desde el 2015 para poder
incluir en nuestra malla curricular formación específica en este tema de duelo perinatal y gestacional y neonatal, tanto a nivel de pregrado como posgrado. Profesora, ¿y cuál es la importancia de formar y capacitar a los profesionales de la salud en este tipo de temáticas o formas de abordar ciertas situaciones de salud? Es importante que todos los profesionales de la salud que están involucrados en el cuidado materno tengan formación en esta temática, puesto que el cuidado debe ser interdisciplinar para que pueda ser de calidad y efectivo. Bueno, acabamos de escuchar a la profesora Luzmila Hernández Zampayo. Ella es la directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad del Valle y nos habla de esto tan importante que es la formación a profesionales de la salud en esta temática del duelo gestacional y perinatal. Quiero hablar con Ángela acerca de su fundación, HIC Fundación. ¿Cuándo surge esta fundación y cuál es el motivo, su objetivo principal? Bueno, mira, HIC, lo primero se llama así, esta fundación, porque son las iniciales de mi primer hijo, Juan Isaac Castañeda. Esta fundación surge de una experiencia personal, de una vivencia que fue muy impactante, muy traumática también en mi vida, en la de mi esposo, en la de mi familia. Hace ya casi 8 años, el 19 de octubre del año 2016, Juan Isaac, a sus 7 días de nacido, es decir, en etapa neonatal, fallece por una sepsis. Y bueno, pues esto genera un antes y un después en mi vida, porque hasta ese momento no sabía que un niño, que un bebé recién nacido podía fallecer. Digamos que se sabe que los bebés pueden adquirir enfermedades, pero jamás uno se imagina que va a pasar por esa experiencia en primera persona, ¿sí? Y no estamos preparados para eso. Además, como sociedad tampoco, ni como cultura se nos habla de la muerte, y menos de la muerte de un recién nacido. Este hijo fue esperado por 10 años. Ya nos habían dicho que no íbamos a poder ser padres. Y cuando quedamos en embarazo, pues te imaginarás que generamos un vínculo de muchísimo amor y esperanza con ese hijo. Y claro, cuando Juan Isaac fallece, se me rompe la vida. Juan Isaac lo era todo para nosotros. Tuvimos la suerte de ser atendidos en una institución de salud de carácter privado, una de las mejores del país. Pero en el proceso de atención, hoy lo comprendo así, ellos tampoco estaban preparados para acompañarnos en el proceso de la muerte misma. Sabes, el sistema de salud estaba y aún pues está preparado para acompañar el hecho médico en sí mismo, ¿sí? Pero cuando ya ese bebé fallece, y en el caso de Juan Isaac, yo recuerdo que nos llamaron a las 2 de la mañana, nos dijeron, vengan porque el niño ya no tiene pulso, y yo no entendía qué significaba eso. Llegar y ver a mi hijo sin vida, pues es una imagen que los que la hemos vivido, creo, logramos entender. Es muy aterrador, ¿no? Ver a un hijo fallecer, pero más aterrador no saber qué hacer. Y yo en ese momento miraba a las enfermeras que estaban cerca mío y estaban igualmente aterradas y no sabían si hablar, si quedarse en silencio, si ofrecernos agua, si irse, ¿no? La residente que estaba ahí de neonatología se quedó petrificada también, salió del espacio en el que estábamos. Nos quedamos mi esposo, mi madre y yo sin saber qué hacer allí. En ese momento yo no fui capaz de alzarlo, de tocarlo, y tampoco allí nadie nos dio la información. Yo me fui muy aterrada, me dijeron, venga por el cuerpo del niño a las 3 de la tarde, y sin ningún tipo de acompañamiento, ni psicológico, ni siquiera el personal que estaba allí. Hoy comprendo que yo hubiera podido alzarlo, arrullarlo, tomarle fotos, tener 1 o 2 horas ahí, pero no teníamos información. Esta experiencia, Mateo, además de lo que fue el post, ¿no? El posegreso de la institución, que fue arrancar ya pues este duelo de brazos vacíos, esta maternidad de brazos vacíos, la producción de leche sin tener un bebé al cual amamantar y sin información, porque tampoco me dieron información, el ver una cuna vacía, el encontrarse con los objetos de un bebé y que no haya acompañamiento.
No había ninguna fundación, no había ninguna organización. Yo empecé a buscar en las redes y no decía, ¿seré la única que está pasando por esto? En Colombia no había ninguna organización. Gracias a las redes encontré organizaciones en otros países como México, como Chile, España, que para mí fueron un referente, y encontré personas maravillosas que me dijeron, Ángela, esto pasa. Y hay maneras de transitarlo, ¿sí? Pero necesitas ayuda. Luego de hacer pues, mi proceso, yo dejé mi trabajo y me dediqué a hacer el duelo, a hacer mis terapias, a intentar integrar esto que estaba pasando, porque el duelo perinatal es un duelo distinto a los demás. Aquí también el autoestima de la mujer se ve afectado. Aquí la estructura de familia también se ve golpeada. Este es un duelo que es sistémico. Entonces, fue un año en el que me dediqué a hacer el proceso de duelo, en el que, debo decir, yo sentía deseos de morir continuamente, en donde yo ya no quería nada ni me interesaba nada. Pero poco a poco, y para quienes nos escuchan y que de pronto han pasado por esta experiencia, quiero también empezar desde ya a darles una voz de esperanza, y es que es posible ir integrando este dolor. No desaparece por completo, pero se va integrando. En ese momento, después de que hice mi proceso de duelo y empecé a conectarme otra vez con la vida y con la conciencia de que a muchas otras mujeres en el país les estaba pasando y que no tenían acompañamiento, pues decidí empezar a convocar a otras mujeres y familias y crear un espacio de acompañamiento, de cuidado. De allí surge la fundación. Empezamos no solo a acompañar a familias, sino que también encontramos una enorme falencia alrededor de la formación y la sensibilización de los profesionales de la salud, que no cuidaban o acompañaban a la familia de manera adecuada, no porque no quisieran, sino porque no tenían las herramientas. Creamos espacios de formación, empezamos a trabajar en el tema legislativo como una de nuestras líneas de acción, pues desde lo que era mi formación como abogada, ahora ya estoy estudiando psicología, y empezamos a integrar también, ¿no? Como todos los ejes y todos los sujetos que son afectados e impactados por la muerte perinatal, y que en nuestro país de ningún lado, ¿sabes? Ni desde lo público ni desde lo privado, tenían algún espacio de contención, información y sensibilización. Entonces, pues esa es HIC Fundación. Ya llevamos desde el año 2019 constituidos jurídicamente. Desde el 2018 empezamos con los grupos de ayuda mutua, y pues en este momento somos la única organización en Colombia dedicada a brindar espacios de apoyo, de contención y de acompañamiento a las familias en duelo, que propende por la humanización y la mejora de la calidad de la atención en salud en casos de duelo gestacional y perinatal, y que busca generar transformaciones institucionales, legales, organizacionales alrededor del acompañamiento del duelo perinatal. Ángela, muchas gracias por compartir esta historia con nosotros. De verdad es inspiradora, y quiero preguntarte cómo ha sido el transcurso del tiempo ayudando a otras mamás, a otras familias, a profesionales de la salud. ¿Cuál ha sido también ese impacto que ha tenido la fundación? Y más porque es casi que la única en Colombia. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso ya de estar hablando de tú a tú con ellas, de estar tratándolas? ¿Cómo ha sido el impacto que ha tenido en las vidas de estas personas? Mira, antes de responder esa pregunta puntual, quiero partir de un contexto que yo creo que es importante que todos conozcan. Y es que la muerte de un bebé en gestación o al poco tiempo de nacer no es un hecho aislado en Colombia, ¿sí? Aproximadamente al año, sin incluir las interrupciones voluntarias, estamos hablando de 40.000 bebés que fallecen, ¿sí? Si estamos refiriéndonos a lo que es la razón de mortalidad perinatal, hablamos aproximadamente de 14 por cada 1.000 nacidos vivos. Esto lo que nos dice es que son muchas mujeres afrontando la experiencia. Cuando nosotros empezamos, Mateo, no imaginamos el impacto que esto iba a tener, no solo en las familias, sino en los profesionales de la salud. Cuando yo empecé a reunir a estas mujeres y pues iniciamos con los círculos de ayuda mutua, cuando trajimos psicólogas para empezar a trabajar los acompañamientos, nos dimos cuenta que la necesidad era enorme.
que cada una de esas madres que era reflejada en esa estadística era una familia en duelo que necesitaba ser acompañada. Con la pandemia tuvimos la fortuna de abrir los acompañamientos y los espacios de formación a lo digital, ¿no? A lo virtual, y pues esto permitió llegar a muchas más familias. Nosotros no solamente acompañamos familias y profesionales de la salud en Colombia, sino en toda Latinoamérica, incluso latinos que están residiendo en otros países del mundo. A la fecha, te puedo compartir que hemos acompañado a más de 1.100 personas en procesos de duelo. Hemos capacitado a más de 600 profesionales de la salud. Hemos entregado en donación cajas de duelo perinatal para familias de bajos recursos en instituciones de salud de carácter público. Hemos entregado más de 450 cajas. Inauguramos la primera habitación de duelo perinatal en una institución de salud pública en el país y hemos creado un fondo para que las familias de bajos recursos puedan darle una despedida digna a esos hijos que fallecen en la institución. Muchas no se los pueden llevar de la institución. Entonces, yo creo que como una entidad sin ánimo de lucro, pues estamos generando un impacto social muy importante, pero también no solo social, sino desde lo organizacional y desde lo académico, ¿no? Desde lo jurídico. Yo estoy convencida que la política pública responde a necesidades y a problemas que son públicos. La política pública no solamente, digamos, que responde a un plan institucional, a un plan de gobierno per se, sino que todos los actores involucrados, y estoy hablando de las instituciones educativas, los profesionales de la salud, las familias, todos hacemos viva esa política, ¿no? Y en este caso, como fundación, pues hemos sido un referente y somos un referente en estos momentos en Latinoamérica porque logramos transformar la política pública en casos de duelo perinatal en el país. Así es, Ángela, y precisamente queremos hablar acerca de esto, la Ley 2310 del 2023, brazos vacíos. La política pública es algo en lo que muchas personas piensan que debe tener un impacto grande y esta ley lo tiene. Cuéntanos un poco acerca de esto, que tú fuiste la gestora de esta ley. Bueno, a mí me da mucha emoción cuando puedo hablar de la ley porque esta es una ley que es del país, ¿sabes? Nosotros la promovimos, pero creo que este es el gran legado de HIC Fundación para Colombia. La ley 2310 de 2023, ley brazos vacíos, denominada de esa manera, pues porque es como los padres que llegamos a la institución, a la casa después de salir de la institución sin nuestro hijo, nos sentimos con los brazos vacíos, con el alma vacía, llenos de amor, pero sin tener un hijo al cual abrazar. Esta ley surge, pues, que como parte del trabajo académico que tú mencionaste al inicio en mi presentación, mi trabajo de maestría junto con el senador Mauricio Gómez, que era mi compañero de universidad, y José Caballero, es, digamos, que el sustento, la evidencia que se recoge para mostrarle al país y mostrarle al ministerio y al Congreso que había un problema que no había sido resuelto. ¿Cuál era ese problema? Una serie de prácticas contrarias a la humanización que se estaban desarrollando en las instituciones hospitalarias y que estaban generando un impacto emocional en las mujeres y familias que afrontaban el proceso de duelo perinatal. Sumado, ¿no? Y también digamos que de manera subyacente como causas, a la ausencia de un lineamiento nacional, no había un estándar, a la ausencia de lineamientos en las instituciones de salud sobre cómo abordar y acompañar el duelo perinatal, y además a la ausencia de formación académica. Y yo creo que aquí pues se conecta con lo que vamos ahora más adelante a hablarles, y es esta iniciativa que desde la Universidad del Valle le estamos ofreciendo al país. La ley Brazos Vacíos responde, digamos, que a esta necesidad, ¿cómo? Obligándole al Ministerio de Salud a expedir un lineamiento técnico de atención integral y cuidado de la salud mental de la mujer y la familia en duelo perinatal. Segundo, obliga a las instituciones de salud a adoptar este lineamiento, de manera que no se nos quede la ley en el papel, que no se nos quede, como decimos los abogados, cortado en la pared, sino que lo podamos hacer realidad. Tercero, establece la obligación a las instituciones educativas de promover y garantizar la inclusión de contenidos de duelo perinatal tanto en pregrado
como en posgrado y en extensión. Y en las instituciones de salud se establece la obligación de permanentemente capacitar a quienes están a cargo de la atención materno-perinatal. Todas las disciplinas, medicina, enfermería, psicología, trabajo social, porque es importante también decir, esto es un trabajo interdisciplinario. Y por último, establece el 15 de octubre como Día Nacional de Concienciación de la Pérdida y del Duelo Gestacional y Perinatal. Entonces, mira que estamos hablando además de una política, no es solo, digamos, una serie de obligaciones, sino que busca impactar favorablemente a todos los actores, a todos los sujetos involucrados, al sistema completo que es afectado y que tiene una labor alrededor del duelo perinatal. Así es, Ángela, y como lo decías, aproximadamente al año son 40.000 las muertes que tenemos de bebé en Colombia solamente. Entonces sí se hace muy necesario que esta ley se ponga en práctica. Ahora, profesor Alexander y Ángela, vamos a tener un testimonio de una madre que también tuvo una pérdida, pasó por este duelo, pero también tuvo el acompañamiento de HIC Fundación. Vamos a ver qué tiene por decirnos y cuáles son entonces esas diferencias, qué pueden encontrar ellas si tienen un trato humanizado basado pues en la sensibilización de esta pérdida. Vamos a ver la nota. Un saludo a Mateo y a todos los televidentes. En esta nota me acompaña Judy Alexandra Campos. Judy, tú hace 3 años empezaste un proceso de duelo gestacional. ¿Podrías comentarnos un poco sobre cómo inició este proceso, cómo es vivir este proceso y también como el acompañamiento por parte de las profesionales de salud? Sí, mi hijo Ángel David falleció el 1 de febrero del 2021 en una clínica de aquí de Cali, donde el parto lo tuve sola en una silla de un consultorio porque el médico no me atendía, ni las urgencias me estaban atendiendo, entonces yo viví ese parto sola. Ya cuando llegaron los médicos fue que se dieron cuenta que el bebé estaba sin vida. En su momento no me lo entregaron, no lo pude ver, pero yo sí recuerdo haber peleado para que me entregaran el niño y recuerdo también haber reclamado porque mi esposo no entraba y porque mi familia no entraba. Estuve sola casi unas 9, 10 horas, estuve sola en la sala donde nos apartan a todas las embarazadas, estuve sola todo ese tiempo, sin una ayuda psicológica, sin una ayuda médica, sin ningún tipo de cuidado en ese momento. Lo único que recuerdo es que me dijeron, tranquila, que puedes volver a quedar embarazada, pero no sabían que yo ya llevaba 13 años junto con mi esposo buscando este bebé y que llevamos muchísimos tratamientos de fertilidad y que por fin se había logrado y esa ilusión que teníamos y ese sueño ya se había ido, ya no estaba. Judy, ¿qué tipo de apoyos recibió por parte de profesionales de salud en este proceso? Bueno, en el momento del parto y de la partida no recibí ningún tipo de apoyo. Tengo un amigo ginecólogo que él me ha estado, no era mi ginecólogo de cabecera en ese momento, pero sí me ayudó, Andrés Julián Hoyos, y él fue el que me remitió con HIC Fundación. Con HIC el contacto fue inmediato. En ese momento realmente uno no quiere hablar con nadie, entonces yo no lo recibí. La primera atención que recibieron fue de mis hermanos, a mis papás y a mi esposo sobre todo. Yo en ese momento, aunque HIC quería acompañarme, yo no quería saber nada ni de nadie. Casi a los 2 meses fue que ya pude ser capaz de hablar, porque fueron 2 meses sin hablar, sin salir de una habitación. Fue cuando ya pude estar con HIC y empezamos como 2 años completicos de compañía, de consejería y de apoyo conmigo, con mis papás y con mis suegros, porque la pérdida no solamente la vive los padres, la pérdida la vive toda una familia. Yo he estado trabajando todavía con HIC, hice parte de la ley Brazos Vacíos, de la ley 2310. Con ellos fue acompañamiento total, consejería, la compasión y la empatía que finalmente uno necesita, ser escuchado y ser validado y reconocido.
Eso fue lo que recibí de HIC y que todavía recibo porque todavía estoy vinculada con ellos. Y después de esa experiencia, ¿qué reflexión se puede sacar sobre la importancia de que los profesionales estén capacitados para abordar estas situaciones? Por parte de las instituciones de salud, nosotros necesitamos una comunicación compasiva, empatía, un lineamiento y un protocolo para atender a todas aquellas madres que acaban de afrontar la pérdida de su bebé, donde nos puedan escuchar, donde puedan validarnos y donde puedan generar recuerdos también. Ese es un mensaje para todas las madres, todas las familias que han transcurrido todo este proceso de pérdida, para que busquen ayuda. Hay muchas fundaciones, dentro de esas HIC Fundación, donde puede apoyarlas en todo este duelo gestacional y neonatal, donde van a encontrar todas las herramientas para que puedan ser validadas y reconocidas. No les dé miedo pedir ayuda, no les dé miedo estar con un psicólogo, no les dé miedo estar con un psiquiatra y sobre todo buscar la ayuda, que hay personas especializadas en las que podemos apoyarnos y ayudarnos. Bueno, acabamos de escuchar a Judy hablándonos sobre su experiencia de la pérdida de su bebé. Profesor, cuéntenos ahora cuáles cree que son las habilidades en conocimientos, en comunicaciones que considera que un profesional de la salud debe tener en estos casos. Mateo, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que voy a puntualizar algunas, pero ya Ángela previamente mencionó varias. Pero quisiera puntualizar quizás con la primera, y es el calor. O sea, y ese calor que está amarrado al humano, y ese humano pues va amarrado también a otras cosas, al aprender a escuchar, al aprender a comunicarse con la familia, con la madre que está en duelo, con el padre que está en duelo, quizás con otro tipo de familia que está en duelo, por ejemplo en las lesbomaternidades. Dos mujeres que tienen un hijo en una unidad de cuidado intensivo y que su hijo fallece, también se debe acompañar, por supuesto que se debe acompañar. Estar ahí, hacer presencia ahí, que la familia sienta que tú estás ahí apoyando, orientando, arropando, ¿cierto? Durante todo este proceso, que no es fácil. Ser compasivo, tener una comunicación asertiva, eso es supremamente importante. Por supuesto que para llegar a eso o lograr un punto en esas habilidades blandas, pues se necesita entender también acerca de la gestación, acerca de lo que es el proceso de la muerte, pero también entender qué es un escenario de una unidad de cuidado intensivo o una sala de parto o una maternidad, cómo se da esto. Yo creo que ese es un punto muy importante. Y entender también una cosa, Mateo, que la familia nos necesita y nosotros necesitamos a la familia. Cuando entendemos de que es una comunión entre los pacientes, la familia y nosotros, la cosa va por buen sentido. Y quisiera mencionar un aspecto fundamental, y es que se necesita un trabajo a varias manos. Sí. No un trabajo donde cada disciplina aporte, ¿no? Sino donde las disciplinas se integren tanto en su conocimiento como en sus habilidades desde cada disciplina. Es decir, un trabajo interdisciplinar. Y yo creo que las diferentes sociedades científicas han tratado de aportarle, digamos, a ese punto. Quisiera referirme a dos concretamente. Una, por ejemplo, es la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, que desde el año 2015 ha venido trabajando con el capítulo de enfermería, todo lo de la parte de la muerte y el duelo en recién nacidos. Pero también aquí a nivel regional, el consenso de ASCON, de la Sociedad Colombiana de Neonatología, ha venido trabajando por ese consenso que ya está publicado sobre el cuidado al final de la vida. Y por supuesto que otras están arropadas desde su punto disciplinar. Quiero cerrar simplemente esta pregunta que has hecho, Mateo, con una sola cosa, y es que cuando se suman todos estos esfuerzos de diferentes disciplinas en pro de facilitar un proceso de duelo, pues estamos ayudando no solamente a la parte
social, sino esa parte familiar. Y al mismo tiempo nos estamos refractando a nosotros. Porque fíjese que hay una cosa, y discúlpeme la palabra que voy a utilizar, pero muchas veces los profesionales terminan tragándose sus propias emociones porque no tuvieron una preparación. Y entonces en el escenario clínico se ven enfrentados, digamos, a la muerte neonatal o gestacional, pero no tienen herramientas y tienen que solucionar. Sí, entonces creo que este ejercicio de lo que queremos hacer en convenio con HIC Fundación y Universidad del Valle, creo que le va a apuntar muchísimo a solucionar parte de lo que he planteado. Claramente, profesor. Y algo que me gustaría saber es precisamente cómo ha impactado estar trabajando en estos procesos directamente a su práctica profesional. Pues, Mateo, yo creo que volviendo quizás a la primera pregunta que me hiciste cuando empezó esta entrevista, yo utilicé una palabra y es la de la emancipación, porque no solamente trata uno como de emancipar ese momento de la persona que está sufriendo, de la familia que está sufriendo, sino también el del profesional, el de uno que está ahí en esa interacción. Porque hay algo que es muy, muy bonito y fantástico, permítame utilizar esa expresión fantástico en el cuidado y en la atención durante el duelo, y es sentir que uno le sirvió al otro, sí. Sentir que valió la pena, sentir que tuvo un propósito, ese escuchar, ese hablar, ese detenerse por un momento. Por eso uno de los puntos, porque son varios, uno de los puntos es tener un espacio de intimidad para y con la familia, es decir, las noticias desagradables, las noticias acerca de la muerte de un bebé no se pueden decir por un teléfono, ni se pueden decir en un pasillo. Y de eso hay muchas historias de madres y padres que lo han vivido. Entonces, es eso, Mateo. Profesor, algo claro también es cómo mejorar esa comunicación, que ahorita lo estaba diciendo usted, entre el paciente y el profesional de la salud. Más que todo entre el profesional de la salud, cómo puede impactar de manera positiva con su trato, con su vocabulario, cómo se puede mejorar. Se puede mejorar con educación, con capacitación, se puede mejorar haciendo una reflexión desde los propios currículos de las diferentes disciplinas, llámese psicología, trabajo social, neonatología, ¿cierto? Medicina, enfermería, terapia, ¿sí? Y el resto de disciplinas que acompañan. Lo primero es mirar qué le estamos ofreciendo nosotros a los estudiantes que se están formando. Si hay alguna parte dentro del currículo, porque ¿cómo vamos a mejorar la comunicación si nosotros no la estamos enseñando desde un principio? ¿Qué tanto de habilidades blandas estamos enseñando a los profesores? Tanto en teoría como en la práctica, para que eso se haga realidad, porque finalmente son los profesionales los que van a experimentar estas situaciones, claro que sí. Los que están allá, ¿sí? Entonces se vuelve un caldo de cultivo para que se den, digamos, momentos desagradables tanto para las familias, porque encuentran un profesional que no está preparado, pero también hay que mirar al profesional cómo se siente, porque tiene que resolver una situación, pero si no tiene herramientas. Entonces fíjate, Mateo, que es muy bonita la pregunta que tú haces, porque nos hace un llamado, ¿cierto? Y creo que aquí la parte de reflexionar cómo tenemos en los currículos esta formación, cómo la evaluamos, cómo la enseñamos y si de verdad lo estamos haciendo. Porque muchas veces en los eslogan hablamos del cuidado, de la humanización, de que somos el mejor hospital o la mejor clínica, cuando hay cosas que debemos tener claras, y es la parte de la comunicación. Muchas gracias, profesor. Bueno, a ustedes, Ángela, profesor Alexander, hemos terminado el primer programa
El tiempo se nos agotó, pero tenemos mucho más por contarles a nuestro público. Creería que podemos seguir en un próximo programa para ver todo el impacto que esta temática tiene no solo en profesionales de la salud, sino también en la sociedad misma, como ya lo hemos visto. Podemos continuar en un próximo programa. Por supuesto, Mateo, sería un placer. Ángela, podríamos continuar contigo también en un próximo programa. Claro que sí, Mateo. Muchísimas gracias. Creo que es importante que podamos seguir conversando de este tema y además que podamos también compartirles la propuesta que desde la Universidad del Valle y JIC Fundación pues les vamos a ofrecer. Entonces, cuenta conmigo. Claro que sí. Así es, gracias Ángela, gracias profesor, y a ustedes también por estar conectados con nosotros. Recuerden que dentro de 8 días, el próximo miércoles, podemos ver la segunda parte de este programa que fue duelo gestacional y perinatal. Muchas gracias por estar conectados, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.